Hay muchos futbolistas que en la Premier League son un fracaso, son un desastre, son una pifia, pero se marchan a la liga y sea por el sol, por la gente, por la comida, por el ambiente, por el oxígeno español, acaban siendo unas estrellas. Bien, pues hoy traemos un vídeo de estrellados en la Premier y estrellas en la liga. Bueno, Juan, este vídeo lleva mucho tiempo pidiéndonos la gente. Nos lo habéis pedido mucho. Las gentes incluso. Nos lo habéis pedido mucho. Por la calle. Ojalá hubiese una escopeta automática para volarle la cabeza a cada persona que dice me lo habéis pedido mucho. No te lo ha pedido nadie. Normalmente me lo habéis pedido mucho, es síntoma de que absolutamente nadie, un total de 0 unidades de personas, lo han pedido en el planeta Tierra. Que esto es muy frase común, como por ejemplo la de rajar de alguien durante media hora y luego decir, ¿pero quién soy yo? Claro. Para meterme en la vida de los demás. Claro, Esta es típica también, es tipiquísima. Quiero decirte, tiene una hemorragia en la espalda por culpa de 700 cuchillos. Claro. ¿Me lo habéis pedido mucho? No, estás solo. Estás muy solo y empieza a relacionarte con la gente. No te lo ha pedido nadie. Eso es. Eres un imbécil. No te lo ha pedido nadie, pero sí, Nacho, yo creo que es un vídeo provocado por una peonza humana, por las vueltas que da la vida. Iluminado. Sí. Iluminado. Tú sabes, ahora hablamos de él. Por supuesto que está en el vídeo este tío. Sí. Tú sabes que Antony lo del tatuaje iluminado ya lo tenía en la Premier. Pero claro, es que en la Premier es que no había momento para señalárselo. No. Y en el Betis es que cada acción que hace, mira la cámara y hace... Sí. Iluminado. Bueno, amigos, a ver, evidentemente, gracias a Antony, hemos hecho un vídeo en el que nos vamos a referir a jugadores que se estrellaron en la Premier y que en cambio en la Liga lo hicieron bastante bien. La condición es que tienen que haber jugado en la Premier League y luego en la Liga, no un camino diferente. Y no vale, por ejemplo, Álvaro Negredo, que se salió en el Sevilla, luego no brilló en el Manchester City, en fin, ya veis. A bote pronto hizo hace año y medio un vídeo parecido, pero más centrado en la actualidad, y de la lista de 10 nombres solo se repiten 2, por tanto tenemos derecho a hacer un 20% de plagio. Este es un vídeo un poco más vintage y el vídeo de A Bote Pronto estaba más centrado en futbolistas de la actualidad, o sea que no pasa nada. Te lo agradezco, Tampoco entraba el gran Antony, que ya digo es el motivo por el cual este vídeo está existiendo, porque es un fenómeno. De hecho, tiramos la puerta abajo directamente con Antony, así con la cabeza. ¡Pum! ¡Pah! Míralo. Hablamos de Antony. A ver, Juan. Hay una persona en Twitter Sí. que creo que 2 veces, y lo digo, él mismo lo ha hecho sin maldad, o sea, no es ningún pique ni nada. 2 veces me ha mencionado a mí y a varios de esta reacción diciendo hay que pedir perdón a Antony. Claro, ¿qué pasa con Antony? Cualquier consumidor de la Premier League sabe que todo lo que se ha escrito sobre Antony del Manchester United no cambiamos ni una coma. Porque el Antony del Manchester United era un desastre con patas, una calamidad en movimiento. Y en cambio en el Betis, no sé, insisto, como he dicho al principio del vídeo, si es el aire, la comida, la gente, pero es un jugador completamente diferente. Sí, totalmente. Yo creo que es, sin ningún tipo de duda, yo creo que diría el fichaje de invierno. Es uno de los mejores fichajes de la temporada en la Liga. Es la razón por la cual el Betis cambia un poco la cara y empieza a poder pelear por la Champions. En el momento en el que estamos grabando este vídeo, el Betis está ahí, parece que lo va a tener difícil, pero el motivo por el que el Betis ha llegado a la final de la Conference y ha podido pelear hasta el final por la Champions es porque con Antony se crece un poco en un momento de muchas bajas, además en una posición que no necesariamente le hacía mucha falta al Betis porque había a priori mucho efectivo por ahí, pero realmente es el que ha dado un paso adelante y ha generado mucho desequilibrio en el Betis, siendo un futbolista un poco más parecido a lo que se supone que debía haber sido en el Manchester United cuando llegó como fichaje un poco estrella de Ten Hag, por un pastón, además, le fueron 100 millones de euros. Por poneros un poco en contexto, que rondó esa cantidad la operación, tras convertirse en un auténtico meme, tras 2 temporadas y media en el Manchester United, en ese tiempo metió 5 goles y dio 3 asistencias en 3.200 minutos, se está ahora saliendo en el Betis, al que ha llegado como cedido, y ya lleva 4 goles y 2 asistencias en 1.140 minutos en la Liga. Que, bueno, aparte por supuesto de 4 goles y 3 asistencias en Conference, también como una parte fundamental de ese estelar paso por el fútbol europeo del Betis esta temporada. Ha participado en 3 de los 4 goles en las semifinales ante la Fiorentina, pero claro, me acuerdo, siempre lo repito con Antony porque me pareció una genialidad, también alguien por Twitter me dio la definición de que Antony es un jugador que regatea pero nunca desborda.
¿quién diría esto ahora en el Betis? Porque las cifras están muy bien, pero luego ves los partidos del Betis, porque tengo que decir que Antony ha hecho que vea algún partido del Betis y va más allá de simplemente ser el que marca los goles. No, es el jugador que hace vertical al equipo. Yo creo que ha habido varios cambios fundamentales que han sido la recuperación de Isco a un nivel estelar después de una etapa de lesiones, el paso de Pablo Fornals a mediocentro, que quien lo diría, es un buen mediocentro, pese a que David Moyes quizás no piense lo mismo. Lateral. Sí. Pero David... Pablo. Lateral. Tal. Full back. ¿Escuchas las palabras? Full Pero back. ha sido Fornals medio centro, Isco de nuevo media punta y Antony desbordando y siendo desequilibrante, además con cosas que no sé ni en los mejores momentos de su carrera, porque yo en el Ajax no lo consumí, la verdad, las cosas como son, pero... Consumí la experiencia, Antony. Sí, pero es un tipo que genera mucho gol. O sea, en las semifinales de la Champions ha visto goles de falta, goles desde fuera del área. Además, para un evento histórico para el Betis, una final europea que era un equipo absolutamente gafado con las competiciones europeas. Ahora mismo, en media temporada, Antony se ha convertido en Dios en Sevilla. Vamos a ver el que para mí es el mejor momento de Antony en el Betis. Te lo digo honestamente, me parece candidato al Puskás. Me parece un gol prácticamente perfecto. Ojalá tuviéramos los derechos, pero como no los tenemos, nos banearían. Este gol, insisto, es casi perfecto y se lo estás marcando a Joan García, que es una máquina de parar balones este año. Desde esa posición coloca la pelota en la perfecta escuadra para mirar el minuto, ganar un partido, unos 3 puntos fundamentales para el Betis. Aquí es donde, Juan, se puede hablar de diferentes estilos entre ligas, de lo que tú quieras, pero me he fijado en muchos de los goles que ha marcado Antony y creo que va más allá de marcajes, lo encima que está el rival. No, hay muchos de estos remates que Antony, se los he visto en el Manchester United, no le salían. No le salían estos goles, no le salían. Y ahora los mete. Yo creo que es sentir que llegas a un equipo en el que quieren que seas importante y en el que caes de pie, y de hecho esta es otra imagen icónica, que es la celebración en la victoria del derbi del Betis frente al Sevilla, que él cogió esa bandera, se puso a celebrar con la afición. Factores muy importantes han sido el idioma, por ejemplo, es un tipo que habla muy bien español y desde el primer momento ha encajado súper bien. Y ya digo, es un héroe. De hecho, el presidente Ángel Aro ha dicho que lo quieren retener, pero ha dicho ya, no es fácil porque es un activo que vale una cantidad importante de dinero. No en vano, 100 millones de euros pagó el Manchester United por él. Seremos imaginativos, muy imaginativos hay que ser para poder fichar y para poder pagarle una ficha que ahora mismo están pagando un porcentaje mínimo de la misma. Antony en rueda de prensa también dijo, no sé qué va a pasar a final de temporada, estoy muy feliz aquí. Tendría sentido que se quedase, pero la operación a nivel económico es muy jodida porque al final el Betis tiene una situación financiera que no le da mucho margen. El problema es que tiene sentido para Antony todo el del mundo. Si dependiera de él, seguro que se quedaría en Sevilla, pero para el Manchester United es que no tiene ninguno, porque ha conseguido lo que quería con esta cesión, que es revalorizar al jugador. Creo que ahora va a venir algún equipo con buenos millones viendo lo que ha hecho en el Betis, perdón, madre mía, si digo el Sevilla, me podéis matar con... Te matan. No está la cosa para bromas. En vez de él, tenían que quitar en Sevilla. Y llegará con muchos millones, pero sí. Otra cesión al Betis, al Manchester United, tampoco le cambia nada. De hecho, te arriesgas a que este punto de inspiración de Antony baje y entonces baje con él el precio que puede sacar. Yo me temo mucho que puede ser una historia como la que fue Adebayor, Juntelar, delanteros de este tipo que tuvieron su rendimiento, pero fue media temporada, pim pam y poco más. Bueno, vamos a pasar al siguiente y vamos a hablar del principal. Ya hemos hablado del que realmente ha protagonizado este vídeo en cuanto a cuál era la idea de la que queríamos hablar. Vamos a hablar de otro que parece mentira que pasaba por la Premier League, concretamente por el Crystal Palace, y que en cambio está haciendo unos números en España impresionantes, que es Alexander Sørloth, un futbolista que ahora juega en el Atlético de Madrid, que recientemente en la grabación de este vídeo le hemos visto marcar 4 goles en cuestión de 30 minutos. Y es un jugador que, como ya veis, como visteis en esa temporada con esa camiseta horrible del Crystal Palace, fichó en enero de 2018 a cambio de 16 millones de euros. Marcó 10 goles en 19 partidos con el Midtjylland y es lo que justificó su fichaje por los Eagles. Sin embargo, no llegó a marcar ningún gol en los 16 partidos que jugó en esa temporada y en el comienzo de la 18 y 19. Entonces se fue cedido al Gent. Carrera errática, hay que decirlo. Bueno, el Gent. Oye, Alexander, que te has cedido al Gent. Pues... Hay que decir que Alexander, esto pinta mal. Un delantero 100% Crystal Palace, también te digo, por prototipo, o sea, así alto, corpulento, absolutamente. Totalmente, y luego va al Trabzonspor. Claro, hombre, primero Bélgica, luego ya te vas a Turquía
esta historia nos la conocemos y esto no acaba bien. Ya lo siguiente es un saltito a otros océanos incluso. Y aquí la cosa es que fue justo al revés. O sea, Es es acojonante en Turquía, es como donde realmente empieza a remontar, hace una buena temporada en Turquía, de ahí va al RB Leipzig, donde de nuevo no le va bien, y ahí es donde acaba cedido en la Real, donde realmente empieza a calar en el fútbol español. Su primera temporada es discreta, donde solo marca 4 goles, pero en la siguiente marca 12. Y de hecho este es uno de los grandes errores históricos de la Real, porque es una época en la que, por ejemplo, está diciendo adiós a Isaac y futbolistas del estilo, y la Real, por una disputa en cuanto a su salario, no acaba fichando a Sorloz, al que tenía prácticamente cerrado, porque consideraban que estaba pidiendo demasiado salario, y lo acaba fichando el Villarreal, que es donde la peta la temporada pasada y donde realmente hace la mejor temporada de su vida. Y claramente el Villarreal es un rival directo de la Real Sociedad. Ahí es donde Alexander Sorloth, en ese movimiento al Villarreal, por solo 10 millones que pagó el equipo de Castellón, bueno, espera, cuidado también, aquí no sé si la estoy liando. Bueno, provincia sí. Vale, sí. Correcto. Es que conozco a un sí, tengo un buen amigo del Villarreal. Y es verdad, me acuerdo ahora que lo del Castellón. Sí, bueno, realmente, macho, no me liéis de la Comunidad Valenciana. En la gente, yo creo que de Castellón, la gente normalmente es más del Castellón que otra cosa. Ya. Pero bueno, el Villarreal, pues ahí está también, ha generado su fanbase ahora. No vuelvo a hablar de fútbol español, que lo sepáis. Cuántos charcos geográficos, la madre que me parió. El tema es que ahí marca 23 goles. Vestido de amarillo, se queda solo un gol de Artem Dovik en esa temporada impresionante que hace también el Girona. Y el ucraniano, para que pongamos un poquito en contexto, marca un hat-trick en la última jornada para llevarse ese trofeo Pichichi, porque si no, Artem Dovik se iba a quedar sin él en favor de Alexander Sorloth. El Atlético de Madrid lo ha fichado por 32 millones, fijaos cómo se ha revalorizado a sus 29 años y lleva 17 goles en 1.400 minutos, contando con esos 4 que ya os decíamos, contra la Real Sociedad el pasado fin de semana. No podía ser otro rival, la Real Sociedad. Sí, que además ya se vio en la celebración como que tampoco le dio mucha pena, es el hat-trick más rápido de la historia de la Liga en 3 minutos y 57 segundos, una auténtica pasada, y bueno, pues al final... Bueno, un futbolista que ha tenido una carrera muy errática y que se ha terminado consolidando ya en una etapa más de madurez en el fútbol español, que yo creo que le viene muy bien porque es un futbolista muy corpulento, muy potente, pero que aún así, pese a su altura, sigue siendo rápido y ahí físicamente marca mucho las diferencias en el fútbol español. En el Atleti está por ver si se convierte en titular, que yo creo que lo acabará siendo, porque esta temporada ha sido más como un suplente de lujo para el Atleti, marcando muchos goles saliendo desde el banquillo. No nos salimos del Atlético de Madrid porque otro de los jugadores que pasaron de puntillas por la Premier, pero en cambio en la Liga la petaron, fue Stefan, no señor, por aquí no va a pasar, Savic. ¡Guau! ¿Cómo definir a Stefan Savic? ¿Se puede tener más cara de auténtico carnicero que Stefan Savic? Sobre todo aquí en el City, tira que te va, pero luego en el Atlético de Madrid aparenta ser mucho más duro de lo que luego es en la práctica, con ese bigote, esa barba, o sea, es central ya desde que empezó a cuajar en el Atlético de Madrid, que parecía que había nacido para jugar en la defensa del Atleti del Cholo, y ha hecho un carrerón en el Atleti, pero completamente inesperado, porque era típico fichaje random del City en aquellas primeras épocas, que yo creo que mucha gente ni siquiera se acuerda que jugó allí. Si los Balcanes fuesen un futbolista, serían Stefan Savic. Sí, literalmente. El Manchester City lo fichó por 12 millones en 2011, procedente del Partizan. Muchas cosas buenas han salido del Partizan, como Mitrovic y Savic. Vosotros haced unir los puntos para que sepáis lo que le dan de comer a la gente en el Partizan. Y se fue gratis al año siguiente a la Fiorentina. En su temporada en el Manchester City tan solo jugó 11 partidos de Premier y tras jugar bastante bien en la Fiore lo fichó el Atlético por 12 millones, que tuvo un muy buen ojo en 2015. Ahí ha sido importantísimo durante muchas temporadas y ha ganado una Liga y la Europa League. En el caso de su paso por el Manchester City ha estado muy marcado por una muy mala actuación en semifinales de la Copa de la Liga ante el Liverpool, que cometió un penalti en la ida y en la vuelta tuvo que ser sustituido al descanso. Así que, como veis, pues no le han hecho una estatua al bueno de Stefan. Y en cambio, en el Atlético de Madrid, me acuerdo aquella foto, creo que fue en Filomena,
todos con el coche ese antiguo, que estaba Mario Hermoso y estaba... ¿Puede ser un Clio, me suena? No lo sé. Y ahí estaba Savic diciendo... Sí. De mi Belgrado natal. Un auténtico genio que se hizo un mito realmente. Yo creo que es uno de los futbolistas más importantes de esa segunda liga del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, y además demostró hace poco, Nacho, en un enfrentamiento directo que tuvo contra el City, pues que simpatía a lo que es el conjunto mancuniano pues no le guarda, porque se formó una tangana bastante recordada en aquella semifinal, y el bueno Savic pues tuvo para todo el mundo. Aquí veis, bueno, pues un claro acercamiento de posturas con Sterling. Duelo desigual, sí. Y aquí pues bueno, pues simplemente un consejo capilar al bueno de Jack Grealish, como diciéndole, oye, te veo mal peinado, porque no me dejas que te coloque la peluca, ¿no? Hombre, Estefan. Y ahí vemos pues otro momento en el que me acuerdo que sacó del campo como si fuera un saco de patatas a Phil Foden. Espectacular. Aquella fue la eliminatoria que, bueno, este año gana el Manchester City la Champions, pero me acuerdo que me quedé alucinado que a uno de los mejores Manchester City de Guardiola pocas veces había visto un equipo anularlo tan bien como aquel Atlético de Madrid. Y además fue un poco el camino inverso, porque el Atlético de Madrid se había afamado en las últimas temporadas por eliminatorias de aguantar con el cuchillo entre los dientes, ganando tiempo como sea, sobre todo aquella del Bayern Múnich. Y esta fue al revés. Sí, el City iba por delante y tuvo que defender el resultado en plan marrullero, con tanganas, perdiendo tiempo, porque el Atleti estaba ahí encima y estaba a punto de darle la vuelta al resultado. Pero me acuerdo que había momentos de ese partido en el que al City se le estaba viniendo el mundo encima. Y la verdad es que hizo una eliminatoria muy digna el Atleti. Bueno, ahí tenéis a nuestro hermano Stefan Savic, los Balcanes hecho jugador, como también tenemos en esta lista, en nuestra cuarta mención, a Carlitos Vela. Ay, Carlitos Vela. Sí, wow. Amigos, el Carlos Vela del Arsenal. Ay, le veo la cara y le veo jugador de Arsenal de Wenger, pero... Es uno de los grandes pinchazos de Wenger, junto con, yo creo que Fran Mérida. Era un poco de esta añada que no terminó de salir mucho. Sí, todos esos chavales. Es que nunca me gusta poner ahí a Diaby porque Diaby se lesionaba con Mirarlo. Diaby era un jugadorazo. Pero todos esos jugadores que tenían muy buena pinta, que pensabas en que podía ser ahí esa nueva generación y... Hombre, lo de Carlos Vela, pues no. Porque lo vieron venir en 2006 cuando lo ficharon. 3 millones procedente de la cantera de las Chivas con solo 17 años. Aquí había material, Juan. Y además, antes de petarlo en el fútbol español, porque esto va de futbolistas que fracasaron en el fútbol inglés y luego lo petaron en el fútbol español, también tuvo sus pasos discretos por varios equipos que probablemente la gente ni recuerde que haya jugado, como son el Celta de Vigo, el Salamanca y Osasuna, hasta debutar finalmente en la Premier League. Todos estos equipos fueron en cesiones, jugando 700 minutos en 2 temporadas y media con el Arsenal. Lo cierto es que era un futbolista del que siempre se atisbaba el talento, una zurda espectacular, técnico, pero un tanto frío, probablemente conectado con esta condición de que era otro de esos futbolistas a los que no les gusta el fútbol, que nacieron con el don, pero al igual que Gareth Bale y muchos otros, ha declarado que a él el fútbol no le encantaba. Da igual. Y encontró su sitio finalmente, Nacho, en una Real Sociedad donde realmente sí fue un futbolista muy importante. No sé en qué año dejará de aparecer en todos los artículos de futbolistas que no les gustaba el fútbol. El primero de todos, Carlos Vela, pero sí es verdad que en la Premier había unos cuantos. Gareth Bale, bueno, no sé si lo ha expresado de una manera tan clara, pero sí que ha dicho que bueno, que le gusta el golf, que no. Yo creo que lo que ha dicho Bale sobre todo es que no le gusta ver fútbol. Sí, pero no eso, que no le guste seguro, el fútbol. Eso seguro. Ben White lo ha dicho también. Ben White alguna vez le han preguntado y ha dicho, macho, yo no veo fútbol. Pero me parece lógico, al final son gente que está todo el día entrenando, lo último que les apetece es hacer más de lo mismo. Exacto. A mí, por ejemplo, me pasa, a veces lo hablo con los libros. No suelo leer muchos libros de fútbol porque es como, hombre, si para leer un libro también tengo que estar leyendo fútbol, total, joder, o sea, si es para una cosa que es interesante y que tal, pues me lo tomo como trabajo, pero como divertimento, me cuesta. El tema es que lo vuelven a ceder al West Bromwich Albion media temporada, a los Balcanes ingleses. Nunca salió bien, nunca salió bien. Y en 2011 llega la cesión que le cambia la carrera, por fin, a Carlos Vela, que es la de la Real Sociedad. En su primer año mete 12 goles y 5 asistencias en Liga y le fichan por 14 millones y destaca especialmente en la 2013-2014 con 16 goles y 12 asistencias. Llega a jugar ese mismo año la Champions League con la Real Sociedad. Por ponerlo un poco en contexto desde la Liga, el recuerdo que se tiene de Carlos Vela en la Real es un nivel de leyenda, aunque fuera un poco fugaz.
A ver, yo creo que, no sé si leyenda, pero me da la sensación de que sí es un jugador fetiche de un equipo muy molón y muy recordado en la Real Sociedad, en un equipo que precisamente no había tenido sus años más gloriosos a principios de siglo. Yo creo que aquel equipo con Griezmann, Carlos Vela, Xavi Prieto, estaba arriba Aguirreche, este tipo de futbolistas, yo creo que era uno de los más recordados. También creo que fue la época en la que irrumpió Illarramendi como una de las grandes promesas del fútbol español, y ahí él era líder y era un poco en el campo referente, o sea que yo creo que sí, un icono de la Real mínimo. En 2018 lo fichó el LAFC de la MLS y se encuentra sin club desde enero con 36 años, pero bueno, pues el hombre estará también en su casa, eso sí, sin ver fútbol. Siempre le persiguió un escándalo en una fiesta con la selección mexicana, por la que llegó a estar apartado de la selección, y su frase: entre una buena película y un buen partido de fútbol, prefiero la película, porque a mí el fútbol nunca me ha apasionado, como ya os decíamos. Bueno, oye, pues tampoco te culpo, esto es como lo del libro que te decía, pues tampoco es ninguna locura. También depende de la película. Claro. Cuidado. Si por ejemplo ves... Si por ejemplo ves... Jesús, si por ejemplo ves... Megalodón. Bueno, claro. Ahora quién dirá... auténtica hot take de Jesús. Shin-chan y las mariconchis, ¿no? También por ahí, recordados. Una cosa muy rápida. Hacía mucho tiempo que no paraba una película como a los 15 minutos y dicen, no la voy a seguir viendo. ¿Con Megalodón? Siempre... No. Siempre le doy oportunidades a las películas y tal, y es extraño que la pare. Reconozco que me lancé a la última de Tom Hardy en Netflix, sabiendo que no sería muy buena, la de Havoc. No os hacéis una idea, 15 minutos. 15 minutos. Tom Hardy no es la mejor persona eligiendo proyectos. No era su culpa tampoco. No. La actuación, digo, ya sabes que soy defensor de Tom Hardy, a todo lo que le rodeaba. No le di tiempo ni a aparecer a Forrest Whitaker. No apareció y ya la peli la quité. Vamos con el quinto, otro futbolista que juega de película, como es Iago Aspas, amigos. Efectivamente, la leyenda del Celta de Vigo, que siempre nos acordaremos de esa imagen que todavía se hace extraña en el Liverpool. Tras una buena temporada en el Celta con 12 goles y 7 asistencias, lo fichó el Liverpool por 11 millones y solo jugó 380 minutos en la liga inglesa con los Reds. El 16 de marzo hasta final de temporada solo jugó 9 minutos, así que ya veis que fue un auténtico desastre. Esos 9 minutos fueron contra el Chelsea, fue donde lanzó el recordado córner en el que le dio el balón a Willian para sentenciar el partido que le quitaba la Premier al Liverpool. De hecho, hablo de memoria, Juan, pero tenía una estadística rarísima de que creo que tenía más córners sacados que tiros a puerta. Iago Aspas en la Premier League, creo que era esa. En fin, eso lo dice todo. Yo creo que sobre todo coincidió en una muy mala época, porque creo que, si no me equivoco, son los años en los que entra en el equipo Starrich, Luis Suárez y un largo etcétera de delanteros que están muy por delante de él en la rotación. Yo creo que es el Liverpool de Brendan Rodgers, todo esto lo estoy tirando de memoria, o sea que probablemente vaya todo directo a pifias y LMI. Suárez. Correcto, es lo que está diciendo. Entonces me parece que eso le condenó mucho, más que luego siempre se ha hablado un poco del factor emocional de Iago Aspas con su ciudad, con Galicia y un poco en general con el Celta, típico futbolista al que esto pesa, pues le costaba estar fuera de casa, como se dijo de Jesús Navas en su momento también. Porque luego se va al Sevilla y en el Sevilla es como un pulpo en un garaje. Sí, en el Sevilla es otro de esos futbolistas que ha habido bastantes, la verdad, entre Isco, él y algún otro. No han terminado de cuajar cuando parecía un encaje bastante consentido, y acabó volviendo al Celta en 2015, donde lleva 10 temporadas con unas cifras absolutamente locas de goles en Liga. 14, 19, 22, 20, 14, 14, 17, 12, 9 y 9 goles. Es el 18º máximo goleador de la historia de la Liga, empatado con Samuel Eto'o y a 16 goles de Suárez o 23 de Villa. Pero no hay nada que pueda resumir en estadísticas lo importante que ha sido Iago Aspas para el Celta en estas últimas temporadas, donde ha habido literalmente finales de temporada en las que él ha dicho, bueno, el equipo no va a bajar porque yo decido que no baja. Y se lo ha echado a las espaldas y ha sido el absoluto líder, una leyenda, no sé si el mejor futbolista de la historia del Celta, pero... Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y además es curioso porque cuando no estaba muy mal el Celta como para evitar bajar, entonces a Iago Aspas era un motivo para meterlo en Europa. Sí. Siempre era absolutamente determinante para algo importante para el Celta, y a mí va a ser uno de los jugadores que más impacto como icono de la Liga me va a dejar en mi vida. Eterno seguro. Olvidado de la selección, yo creo, nunca terminó de encajar ahí. Yo creo que le pilló una etapa en su pick mala de la selección, en esa etapa post victoria de la Eurocopa, hasta que se volvió a encontrar un poco, pero un icono de la Liga y del Celta, eso seguro. Es curioso el paralelismo, la coincidencia con Matt Letizier, porque Letizier también le pasa un poco lo de ser
ídolo absoluto en Southampton, vale que era One Club Man, que no es lo Total. mismo, aquí se movió un poco, y luego en la selección también era un olvidado. Vamos ahora a otro futbolista que en este caso en la selección no estaban para nada olvidado, porque lo ganó todo con la selección española, y ese es Gerard Piqué. Sí, amigos, Gerard Piqué jugó en la Premier League, lo sabéis muchos, en el Manchester United, en aquel mítico Manchester United al que llegó por 5 millones con tan solo 17 años. Se fue cedido al Zaragoza para poner en contexto su llegada al equipo mancuniano en la 2006-2007. En esa temporada dio ya bastantes muestras de que era un muy buen central. Me acuerdo, macho, ahí ya tengo recuerdos del fútbol español. De hecho, estoy tirando demasiados Bueno, que triples. tenía 11 años. Bueno. Creo que es el Zaragoza que llega a una final de Copa, juraría, y que estaba Villa por ahí. Un momento, estamos hablando entonces de Pablito Aimar. Yo creo que es demasiado pronto. Lo de Aimar es la Expo. El equipo de la Expo, que es el equipo con Marcelino, mejor pagado de la liga, entrenador, y acaban pegándose un tortón histórico. Absoluto fetiche. Galetti. Qué bueno era Galetti. Alessandro. D'Alessandro. ¿Puede que estuviera ahí Diogo? Pero es que estamos mezclando generaciones. Yo creo que Piqué es un poco anterior a todo eso. ¿En serio Diogo no estaba en aquel...? Puede ser que Diego sí. Puede ser que Diego y Luis Fabián, la mítica pelea, efectivamente. Ahí. La pelea del Molinillo. Hostia, me acaba de dar un tirón, que lo sepáis. Te lo juro por Claro. Dios. Bueno, es que no hay que hacerlo a la ligera. Te lo juro por Dios. No hay que hacerlo a la ligera. Hay que tener cuidado con el morilillo. Sigue mientras estiro. En fin, esto os juro que no está... Piqué, como bien decía Nacho, se fue al Manchester United como una apuesta de ser Alex Ferguson, de ser un central de proyección a futuro y sobre todo servir un poco para ser suplente de Vidic-Ferdinand, que era una pareja inquebrantable, que era titularísima y no solo eso, sino una de las mejores del mundo en aquel momento. No jugó demasiado y tras jugar varios partidos, un error grave contra el Bolton hizo que solo jugara ya 4 encuentros más en toda la temporada en Premier desde noviembre. Él ha confesado incluso en una entrevista con Ibai Llanos que fue ese el momento en el que él sintió, ya sabéis que Ferguson era un tío de convicciones, le cruzó y le terminó un poco descartando de un equipo en el que, bueno, pues no estaba llamado a ser importante, pero sí desde luego un futbolista de proyección. Y es entonces cuando de repente, de manera un poco sorpresiva, ese mismo verano fue vendido por 5 millones de euros al Barça, uno de los fichajes más de tapadillo de la era de Guardiola. Creo que es justo el verano en el que llega Guardiola, fichan a Piqué y acaba siendo, bueno, pues qué decir de Piqué, un central histórico del Barça, histórico de la selección y uno de los mejores centrales de la historia del fútbol. historia del fútbol, sí. O sea, te puede parecer que que sea el mejor, que esté entre los mejores, te compro que vale, pero que es uno de los mejores centrales de la historia del fútbol. Sí. Ya me parece difícilmente debatible, ¿no? Sí, y entonces ya con eso, pues, ¿qué decir? Claro, ya con en la eso, Premier no se le dio, en la Liga un poquito sí. Liga de los mejores centrales de la historia. En el Barça, como ya sabéis, fue titular desde que llegó, ganó el triplete en su primera temporada, venció al Manchester United en la final de la Champions, las cosas que tiene el fútbol, y termina su carrera en el FC Barcelona con 9 Ligas, 3 Champions, 7 Copas del Rey, un Mundial y una Eurocopa con España. Es un currículum de estos que, si lo piensas, no te da tiempo. Insultante. No hay tiempo en una carrera para ganar tantas cosas. Más que además se retiró de manera sorpresiva, incluso relativamente pronto, porque quizás le hubiesen quedado algunos años más de fútbol, pero él ya sabéis que decía que cuando se aburriese del fútbol lo dejaría, cumplió su palabra, lo dejó, y ahora mismo es el quinto jugador con más partidos de la historia del Barça, con 616, que se dice pronto, y está calentando en la banda para ser básicamente presidente del Barça en cualquier momento. Tenemos pendiente, por cierto, se van a quedar en poco las celebraciones de gol de Joan Laporta con él. Sí. Tenemos pendiente una entrevista con Gerard Piqué, no os penséis que la tenemos cerrada, no, Gerard Piqué creo que ni nos conoce, no sabe quiénes somos, pero de la época del Manchester United, Juan, tengo la sensación de que tiene muchas historias por contar, porque en esa entrevista que mencionabas con Ibai Llanos, dijo que se lo pasó muy bien en el Manchester United en el corto periodo en el que estuvo, y que había bromas continuas en el vestuario, como por ejemplo, él mismo la mencionó, quemarle con gasolina las zapatillas a Patrice Evra, que tanta ilusión le habían hecho y que había enseñado a todo el vestuario, oh, mira qué guapas, tal, bueno, pues se las quemaron, o pincharle las ruedas del coche. Así luego acaba Patrice Evra chupando un pollo sin cocinar. Así acaba. Todo este daño cerebral se lo hicieron en ese vestuario. Uno no puede pensar en ese tipo de bromas sin imaginarse mentalmente esa camiseta que tenemos detrás y la sombra de Roy Keane impregnándolo todo. y viendo que ese es el tío que sembró esa aura en ese equipo y ya se quedó para siempre. Aunque Roy Keane me pega más al contrario. El que estaba ahí en la esquina diciendo, esto no tiene gracia. Esto no. Atada a los novatos desnudos a un palo. y dadme otro palo. Luego me hizo gracia también porque dijo que intentó estas mismas bromas en el Barça, pero que
no cayeron bien, que no las entendieron. Otra cultura. Está claro. Otra cultura. Le quemó a La Messi. cultura española es la de no me gusta y me jodan la vida. Sí, sí. Le quemó todas las botas a Messi y le dijo, che, pará, estás loco. Gerard, cero gracias. Cero. No cuajó, no cuajó. No cuajó por lo que fuera. ¿Quién sí cuajó y lo hizo a las mil maravillas en el fútbol español? Qué bueno era este tío, la Virgen. Va, el Fue mejor. Diego Forlán. El mejor. Oh, Diego Forlán. Otro ahí que, lo tiene, tenéis. otro que tiene la mejor entrevista de la historia, con Oh. anécdotas sobre el Colorado, como él llama a Paul Scholes, al que dice que siempre es el mejor futbolista con el que ha compartido vestuario, que una cosa que me alucina. Que Pero contaba algo en concreto de un entrenamiento en el que, me lo invento, pero que era rollo, yo qué sé, que le dijo Scholes, ¿cuántos tiros quieres seguidos desde medio campo que le da el larguero? Me lo estoy Sí. inventando, y le daba a todos. O sea, era Sí. una cosa, hablaba de él como un prodigio técnico. Y como un tío francamente raro, además, también. Que no iba a las giras de pretemporada, que tal, que había que tratar un poco aparte, pero que decía que es el mejor futbolista con el que ha jugado. Ferguson tenía sus preferidos y, ojo, Scholes se lo ganó. Llegó al Manchester United, el uruguayo, en enero de 2002 con 23 años, procediente de Independiente, por 11 millones de euros. En su primera media temporada jugó 600 minutos en Premier League y no marcó ni un solo gol. Era suplente de Cole, de York, de Van Nistelrooy o de Solskjaer, así que, hombre, Estaba la cosa jodida, la es que era verdad, para suplente hasta hacer del suplentísimo por excelencia, que era Solskjaer. Sí. Esto no tenía buena pinta. En su primera temporada completa juega más de 800 minutos, bueno, marca 6 golitos con un recordado doblete en Anfield, así que, a ver, que sé que hay gente del Manchester United que a lo mejor me dice no es comparable con otros casos. Bueno, pues entre ese doblete y tal, dejas otro recuerdo diferente al que yo qué sé, Yago Aspas, por poner un ejemplo. Pero en su siguiente temporada se estanca con tan solo 4 goles en 1000 minutos y es vendido al Villarreal por 3 millones de euros. Y es ahí donde empieza la fiesta, Juan. La fiesta de aquel Villarreal histórico con Forlán, por supuesto, Marcos Sena, Riquelme, Pires y una larga, etcétera, lista de futbolistas. Bueno, Pires yo creo que llega después. Quizá después. Si no me equivoco, pero es aquel Villarreal que acaba siendo un candidato a pelear por cosas interesantes en Europa. En su primera temporada en España marca 25 goles en Liga. Buah. Ganando la Bota de Oro junto a Henry. En el Villarreal se salió llegando a jugar incluso lo que decíamos, unas semifinales de Champions. En 2006 y en 2007 el Atlético paga por él 21 millones de euros para convertirlo en uno de los integrantes de, bueno, pues una dupla icónica como era ese Forlán-Agüero del Atleti, pero era un futbolista en aquel Villarreal absolutamente prodigioso, sobre todo insultante su golpeo desde fuera del área con las dos piernas. Era un futbolista con un golpeo de las dos piernas increíble. Era un huracán el tío, cuando estaba en el área fuera de ella, y el Atlético de Madrid hace una inversión importante en él. No se equivocaron, porque la temporada 2008-2009, otra vez Bota de Oro con 32 goles. ¿No tiene la sensación de que esas dos botas de oro es como algo que en el imaginario colectivo no han calado mucho? Se han borrado, sí, totalmente. De verdad te lo digo. Futbolista infravaloradísimo. Infravaloradísimo. Es que además, lo teníamos aquí también apuntado, gana Europa League marcando 2 goles en la final con el Atlético de Madrid, que si no me equivoco es el primer Atleti del Cholo, y marca 2 goles en las semifinales que eliminaron al Liverpool. Como digo, además un delantero... ¿Puede ser, perdona Juan, que ese sea la de Quique Sánchez Flores? Puede que sea de Quique Sánchez Y luego Flores, ya correcto. se vea toda la mierda y entonces llega el Cholo. Correcto. Y en una entrevista con Máximo Plana confesó que se quería ir de United porque no quería convertirse en un suplente de Solskjaer, y Ferguson le reconoció que no lo quería vender, pero que lo entendía. Bueno, pues luego es que no sé, a veces intento encontrar explicaciones de ese... No digo, la afición de Athletic conoce perfectamente a Forlán y lo valora en consecuencia, pero por ejemplo, desde fuera del Atlético de Madrid, no sé si a lo mejor empañó su recuerdo que luego Falcao me pareció incluso más bestia. No sé cuáles fueron las cifras de Falcao, pero Falcao sí que me pareció un jugador por momentos imparable. es que en el Atleti en los últimos años ha habido delanteros insultantemente buenos. Agüero, Falcao, Forlán, Diego Costa... O sea, es un nivel... Sí. Un nivel muy loco. Entonces, no sé, tengo esa sensación de que esas dos botas de oro, en un quiz, mucha gente no las dice. Yo creo que sobre todo Forlán, además, era un delantero que para aquellas épocas era muy, muy, muy completo. Hacía muchas cosas cuando era una época en la que todavía había muchos delanteros posicionales de meter goles dentro del área y punto. Vamos con los 3 últimos y nos quedan 2 que siguen en activo. Uno es un auténtico milagro del gol porque estamos hablando de Cristian Stuani. ¿Tienes problemas en el Girona?
llama a Stuani y él te lo resuelve. Y sí, amigos, jugó en la Premier League, como estáis viendo, con la camiseta del Middlesbrough, porque tuvo buenas temporadas, eso sí, en el Levante, Racing o Español. Le llevaron a fichar esas buenas temporadas por el Middlesbrough en Championship, con quien logró el ascenso, a pesar de que no era titularísimo para Aitor Karanka. En su único año en Premier League marcó 4 goles, que en los estándares de Stuani pues no son muchos, en 1.300 minutos y pasó sin pena ni gloria. Y es entonces cuando ficha por el Girona. 2,5 millones es lo que ha costado uno de los mejores futbolistas de la historia del club. Y a partir de aquí, no sé si uno de los mejores o directamente el mejor, sí. Porque es que las cifras son insultantes. En su primera temporada en la Liga, después de fichar por el Girona, marca 21 goles. En la segunda, 19, a pesar de que el Girona desciende, que me parece una cifra inaudita, o sea, 19 goles de un equipo que desciende. No debe haber muchos casos así, ¿eh? No. ¿De Es verdad? que normalmente en los equipos que descienden es difícil marcar goles. Claro. O sea, ahí está la 19 dificultad. En segunda, me encanta lo que pone en el guión, porque lo compro totalmente, metió un carro de goles como concepto, un carro de goles. Y cuando volvió a primera, ha metido 9 goles en todas sus temporadas, a pesar de que en los 2 últimos años no pasa de los 900 minutos. Es decir, Hombre, claro. mínimo. Ha sido, sobre todo, en las primeras etapas del Girona, un futbolista estelar, titular, y luego es un paso dignísimo a ser un jugador clave, ese jugador número 12, uno de los mejores suplentes de la Liga desde que ha dado un poquito ese paso atrás, líder ejemplar del vestuario, un tipo queridísimo por la afición y que a nivel de rendimiento, pese a su edad, ha dado, vamos, sobre todo la temporada pasada con la revelación del Girona, es un escándalo como apareciendo desde el banquillo cada vez tiene un rendimiento increíble. Iba a mirar cuántos años tiene Cristian Stuani, pero tengo puesto el modo avión porque si no me echa la bronca Jesús, pero vamos. Cerca de los 40 ya, sí. Eso te iba a decir, 38 te iba a decir, una cosa así. Sí. Sé que el tecleo de Jesús es porque es un periodista de auténtica raza y está mirando cuántos años tiene. 38, pues fíjate. Hombre, es que sí. Es que su explosión. Entonces, si no es suplente es ahora un en la élite. Es un poco, salvando las distancias, el Jamie Vardy del fútbol español, porque es irrupción tardía, totalmente. Sí. Vamos con otro que sé que a lo mejor puede haber algo de debate porque se le intuían, cuando podía jugar muchas veces se le intuía la calidad, pero siempre le han perseguido muchos problemas, sobre todo con las lesiones. Gio Lo Celso. Sí, amigos, Gio Lo Celso también se ha tirado muchos años en el Tottenham Hotspur. Tras Villar en el Betis en la 18-19, el Tottenham de Pochettino hizo una gran apuesta por él pagando 60 euros al Mones. 60 millones pagaron. Es el fichaje más caro de su historia en su momento, junto a Tanguy Ndombele. Macho. Vaya dos. Buah, qué flashbacks, Qué flashbacks. Tanguy Ndombele. Ahí es un poco el momento donde se empieza a pudrir todo para el Tottenham, porque es un Tottenham estelar y hace inversiones muy potentes en varios jugadores que ninguno le sale. Sobre todo Tanguy Ndombele, es que siempre lo hemos dicho. Cómo molaba, cuando jugaba bien. Tanguy Ndombele. El ejemplo perfecto de que un jugador negro no necesariamente tiene, por esa misma condición, ni gran despliegue físico. No es Makelele. Claro. Y todavía tenías que escuchar a Guru diciendo gran despliegue físico. Todo campista. No es eso, Tony. No. De hecho, se toca los huevos como un campeón. El día que le apetecía jugar tenía una capacidad técnica inaudita. Ahora, ese día eran muy pocos días. Joder, Tanguy. El problema, bueno, con Gio Lo Celso es que a los pocos meses de llegar echaron a Pochettino y esto ya fue un problema para él enorme porque era uno de sus principales valedores y llegó en su lugar José Mourinho. Y aunque terminó su primer año como titular, empezó el siguiente como suplente y una lesión no le hizo pasar de los 1000 minutos en Premier League. En la temporada 21-22, tras no jugar mucho el año pasado, es cedido en enero al Villarreal, donde se sale con Unai Emery. De esta forma, siendo importante en aquel equipo que llegó a unas semifinales de la Champions League, eliminando a Juve y Bayern por el camino. Sí, ahí bueno, pues se gana un sitio en el Villarreal, que vuelve a contar con él para la temporada siguiente, de nuevo como cedido en la 22-23, en este caso con Quique Setién como entrenador. Ahí sí que es verdad que con las lesiones, que ha sido siempre yo creo que su gran problema, sí, le costó hacerse un hueco en el 11. Vuelve al Tottenham, donde con Postecoglou el año pasado apenas cuenta con 500 minutos, de nuevo problemas físicos, de nuevo falta de continuidad, tampoco demasiada confianza de un entrenador que yo creo que quería jugar a otras cosas. Y pero es que sí puede encajar con él.
Bueno, un poco en la idea de Postecoglou, un sí. jugador como Lo Celso nunca te sobra. Yo creo que sí, pero ya definitivamente cuando yo creo que acierta en su carrera es el pasado verano llegando al Betis por 5 millones de euros en un acuerdo que además incluía una opción por Johnny Cardoso, ahí por eso de ahí el precio que salga tan barato, y siempre que ha jugado en el Betis ha elevado el nivel del equipo sumando 8 goles y 2 asistencias en 1.400 minutos en la liga. Sobre todo ha sido muy importante en la ausencia de Isco. Cuando Isco no estuvo, él ha sido el faro del equipo. Está por ver cómo puede coexistir con Isco, porque son dos futbolistas que se solapan un poco. Yo creo que además de las lesiones, lo que le ha pasado a Lo Celso es también la indefinición del mediapunta, que muchas veces, si no existe una formación en la que hay una posición de mediapunta, ni puede ser un extremo porque te falta velocidad, ni puede ser un interior porque te falta recorrido, y a veces eso le ha pesado a Lo Celso, yo creo que también. Siempre me voy a quedar un poco entre Lo Celso y Bentancur. En el Tottenham siempre he visto como mucha calidad en los dos, pero los dos han pasado Lamela lesiones. Sí, por supuesto. Otro caso muy similar. Pero Lamela sí que me quedé un poco con la sensación de que era un poquito más irregular, que aquella rabona contra el Arsenal, que luego no valió de nada, pero me la quedo para toda la vida. Pero con Bentancur y con Lo Celso, que sí les he visto pasar por lesiones graves, siempre me he quedado con esa sensación de, joder, ojalá una carrera con total continuidad, sin problemas físicos, porque me habría gustado mucho verlos así. Y terminamos con uno que es mi infancia. Literal, ¿eh? Mi infancia es Karpin, Nihat y Kovacevic en la Real Sociedad. Pero es que Darko Kovacevic también jugó en el Sheffield Wednesday con este camisetón que vemos. Espectacular Kovacevic, que llegó al Sheffield Wednesday en diciembre de 1995 a cambio de 5 millones de euros cuando estaban en Premier League. Ni en Transfermarkt ni en FBref hay estadísticas de lo que hizo en la Liga Yugoslava, pues algo de lo que no se guarda en registros. Ellos no quieren compartirlos. Pero según Wikipedia marcó 37 goles en 47 partidos y ganó la Liga además de 2 copas, por lo tanto llegaba a la Premier League como un delantero pues, de renombre de aquellas ligas y un tío potente. En la Premier League no llegó a los 900 minutos, marcó 4 goles y en verano fue vendido a la Real Sociedad por 8 millones. Él mismo fue sincero y reconoció que no se había adaptado a la vida en el Reino Unido. Y es aquí donde llegamos al equipo Chouriordin y, hombre, hablamos de uno de los grandes delanteros de la historia de Anoeta. Otro icono, marcó 8 goles en su primera temporada en 2.600 minutos, explotando en las posteriores 2 con 17 y 16 goles en una época en la que los delanteros tampoco marcaban así esos 30 goles a los que ahora estamos acostumbrados. Fue vendido finalmente a la Juve por 17 millones de euros y tras no triunfar y pasar por la Lazio, volvió en diciembre de 2021 de 2001, perdón, a la Real. Imagínate en 2021. Estará ya para pocos trotes. No le vendría mal a esta Real un Darko Kovacevic, por otra parte. Allí tuvo su mejor nivel, marcó 8 goles en 19 partidos y se fue hasta los 20 en la 2002-2003. De esta forma, la Real Sociedad terminó segunda a 2 puntos del Real Madrid, que es también una de las cosas que me acuerdo de pequeño, el momento en el que pierde la Real la Liga, no sé cómo fue, pero sí me acuerdo muy bien de estar viendo en el Plus a los jugadores de la Real, no sé por qué, una imagen que se me quedó muy marcada, todos de traje yéndose al bus y las cámaras grabándoles como qué cerca se han quedado. La Real que en el siglo XXI más cerca ha estado de ganar una Liga. ¿Sabes qué recuerdo tengo yo asociado a Kovacevic? El grito, juraría que es Luis Aragonés, es a él al que le dice la frase de además de malo eres feo. O al revés, además de feo eres malo. No veo que altere nada el resultado del orden. No, pero esa frase se la dirigió a él. ¿Qué prefieres? ¿Además de feo eres malo o además de malo eres feo? Yo creo que además de feo eres malo, yo creo que sí. No lo sé, es que las dos son malas, la verdad. Sí, no, ninguna cae bien. Bueno, bajó su nivel posteriormente hasta en 2007 irse al Olympiacos tras descender con la Real Sociedad. Ha vivido las dos puntas de la clasificación, el bueno de Kovacevic. Ahora es director deportivo, precisamente del Olympiacos, y en la Real dejó una frase para el recuerdo que era "Si Darko goal, no problem". Bueno, un español impoluto, clarísimo, pero un jugador icónico de la Real y el último de los futbolistas que fracasó en la Premier League, pero lo petó en la Liga. Bueno, Juan, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si no estáis suscritos a Bote Pronto,
Vamos a ir a vuestras casas a apalizaros Sí. sin ningún tipo de piedad. Sí. Os dejaremos vivos, Con un palo, con un clavo. efectivamente, pero os dejaremos vivos. No os mataremos para que las heridas duelan durante un tiempo. Y os acordéis de que os suscribáis. Por tanto, suscribíos al canal de A Bote Pronto, bajo amenaza de paliza, y nos vemos en el próximo vídeo con un estrechato de manito. Estrechato. Fichado. Fichado. I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it, drink it in.